Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre participaciones y dividendos. Primero que todo, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que lo consideremos un ingreso, ¿no? Tengamos en cuenta que para las personas naturales, en caso particular, se determinará ingreso en el momento en que estos dividendos o participaciones que posea sean exigibles. Entonces, ¿qué es lo importante determinar en este aspecto? Como es un ingreso, en mi declaración de renta lo tendré que reportar como tal. Entonces veamos los formularios 110 y 210 de la declaración de renta. Básicamente, en esta parte de mis ingresos, en la totalidad de los ingresos, yo estaré incluyendo la parte de mis dividendos y participaciones. Y posteriormente determinaré una parte que es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es lo que vamos a ver más adelante. Y esa parte la resto acá. Es importante que si voy a restar algo como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, tengo que inicialmente declararlo como ingreso. Esto en el caso del 110. En el 210, que es el formulario utilizado para personas no obligadas a llevar contabilidad, procede de la misma manera. Aquí, pues, en este formulario me desglosan el renglón de dividendos y participaciones, a diferencia del anterior. Pero aquí también el ingreso no constitutivo ni renta lo tengo que determinar separadamente. O sea, ¿qué quiere decir? Ejemplo, si yo tuve unos ingresos de dividendos de 10 millones de pesos, la totalidad, o sea, lo que me dio la empresa a mí, fueron 10 millones de pesos, los incluiré acá. Pero resulta que de acuerdo a la certificación que me emite la empresa, me dice que de esos 10 millones de pesos, 8 millones de pesos son no grabados, o sea, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que sería lo que coloco en este renglón. ¿Sí? Démonos cuenta que coloco el total de los 10 acá y aquí la parte que no es grabada. Ahora entendamos por qué es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Eso no es un capricho del legislador. Resulta que en el tratamiento del reparto de las utilidades que se le hacen a los socios, ¿sí? Accionistas, comuneros, asociados, cuando ellos pagan impuesto de renta, se determina que una parte de sus ingresos y de sus dividendos y participaciones que recibió son considerables grabadas y otras no grabadas. ¿Por qué será que una parte es no grabada? Por una sencilla razón, porque una parte de esos dividendos ya fue declarado en cabeza de quién, de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que busca este ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? Evitar la doble tributación. Porque imaginemos que ellos recibieran todo como si fuera grabado. ¿Qué pasaría? Ellos tributarían cuando hagan su declaración de renta y estaría tanto declarándolo la empresa y la estaría declarando también la persona como tal o el socio, ya sea jurídico o sea natural. ¿Sí? Frente a este aspecto, vale la pena resaltar de que han procedido varias o no, una modificación relevante que se dio con la ley 1607 que se establece en el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. El artículo 48 que nos habla sobre las participaciones y dividendos, ¿sí? Básicamente nos informa que es una participación y que es un dividendo, y posteriormente en el artículo 49 nos define cómo determinamos la parte no grabada, ¿sí? Aquí la tenemos, la determinación. Esto recomiendo que lo vean ya ustedes directamente con el estatuto tributario para no leer aquí pues la normatividad, el artículo 49, y ahorita más adelante vamos a socializarlo mediante un caso práctico, ¿vale? Entonces, la estructura como tal, ¿qué nos define? Debo tomar ¿qué? Mi renta líquida y mi ganancia ocasional. Recuerde que un dividendo puede ser una renta líquida o una ganancia ocasional. Bueno, tomo mi renta líquida y ganancia ocasional, ¿no es cierto? Pero esto es lo que hace la empresa para determinar la parte grabada y no grabada, para decirle al socio, mire, de los 10 millones de pesos, X valor es grabado y X valor no es grabado. Eso no lo determino yo como socio, lo determina la empresa. Independiente que se calculen
se distribuyan o no se distribuyan utilidades, se sugiere que cada año fiscalmente se haga esta depuración para que se lleve el registro en cuentas aparte. ¿Por qué? Porque si de aquí a 10 años se llega a distribuir utilidades acumuladas, tendré que hacer el proceso desde el año 1 hasta el año 10, ¿sí? Entonces es importante llevar ese récord. Entonces, lo que debe hacer la empresa? La empresa dice, listo, tomo mi renta líquida y sumo mi ganancia ocasional, que es lo que estamos... Aquí está el antes y el después. El antes y el después del 2013. Entonces, no varía nada, tomo mi renta líquida y tomo mi ganancia ocasional. ¿Le resto qué? El impuesto básico de renta y el impuesto de ganancia ocasional. Lo mismo sucede por este lado después del 2013. ¿A qué viene la primera variación? Resulta que anteriormente no se tenían en cuenta esos descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior correspondientes a dividendos y participaciones a los que se refieren los literales A, B y C del inciso segundo del artículo 54 del Estatuto Tributario, o sea, los dividendos que hayan sido, los descuentos que haya tenido derecho por pago de dividendos en el exterior. Entonces, aquí, a partir de 2013, sí lo tengo en cuenta. Anteriormente no se tenía en cuenta. También, ¿qué puedo sumar? Aquí, bueno, en lo anterior lo restaba. Ahora, ¿qué tengo que sumar para que sea incremente mi parte no grabada? Pues aquellos dividendos y participaciones recibidos de otras sociedades nacionales domiciliadas en los países de la Comunidad de Naciones, o sea, en la ACA. Recordemos, está Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela ya no está. Entonces, la Comunidad Andina, si yo tengo una empresa o tengo una inversión más bien en una empresa ubicada en Ecuador, entonces me podré tomar esos dividendos, sumarlos para la depuración de mis dividendos en la empresa actual como no grabados. ¿Sí? Ahora, y obviamente otros beneficios que son trasladables a los socios, como cuáles. Resulta que encontramos los activos reales productivos, aunque esto ya tuvo una particularidad, ¿sí? Desde el 2012 más o menos ya se está implementando, pero aquellos que firmaron contratos de estabilidad jurídica, pues sí lo siguen manteniendo. Y después de hacer esa apuración me da el monto máximo a distribuir, ¿sí? Ahora, quiero que veamos con un ejemplo qué pasaría o a qué nos referimos. Supongamos una empresa, ahí creo que ya vemos todos. Supongamos una empresa que presenta una utilidad contable antes de impuestos de 1.165 millones. Lo agrando un poquito más. Entonces, presenta una utilidad de 1.165 millones, ¿sí? De la cual, esto es información contable, o sea, esta parte que estoy mostrando aquí es netamente información contable, del cual tiene registrado en su contabilidad un impuesto de renta de 187.500.000, un impuesto del CRE de 67.500.000 pesos y un impuesto de ganancias ocasionales de 10 millones de pesos. Entonces, utilidad comercial después de impuestos, 900 millones de pesos. A eso hay que quitarle una reserva, ¿no es cierto? La reserva legal del 10%. En este caso estamos diciendo que la empresa tiene una reserva estatutaria del 5% y una reserva ocasional del 3%, que son las que determina la asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una utilidad de socios, o sea, a distribuir para los socios o para que dispongan ellos, que hacen con utilidad de 738 millones de pesos. ¿Sí? Ahora, soy la empresa, necesito saber cómo le certifico a mis socios la parte que es grabada y la parte que no es grabada. Entonces, me paso a la parte fiscal o a mi anexo fiscal del artículo 48 y artículo 49. Digo entonces, renta líquida grabable, 750 millones. Le sumo ganancias ocasionales que están estipuladas en mi declaración de 100 millones de pesos. Le resto que el impuesto básico de renta, que son 187.500.000 pesos, que es lo mismo que tenemos aquí en la contabilidad, y le resto también el impuesto de ganancias ocasionales, que en este caso fueron 10 millones de pesos. Esto me da un monto inicial, o que hace bien, monto inicial no grabado
de 652.500.000 pesos. Posteriormente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que decir, listo, ahora sí vamos a acordar lo que hablábamos de la modificación que se presentó después del 2013, o sea, con la ley 1702, 1607 de 2012, qué pena. Lo que se va a manejar aquí al respecto y es la depuración, ¿no? Entonces, ¿qué sumo? Dividendos no grabados, 10 millones de pesos. Participaciones no grabadas, 15 millones de pesos. ¿Sí? Aquí también pude haber sumado, si hubiese tenido dividendos de países miembros de la CAN. ¿Mm? Y en este caso manejemos que esta empresa tenía unas deducciones por activos productivos, según el artículo 158-3, de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. ¿Mm? Todo eso lo sumo. ¿Y qué es lo que me está dando? 689.500.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de estos 738 millones, 689.500.000 son no grabados. ¿Por qué? Porque ya quedaron en cabeza de la empresa. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Quiero distribuir estos 738, pero sabiendo que esta parte es no grabada. Supongamos que en este escenario tenemos 3 socios. Un socio colombiano con un 20%, socio extranjero el 35%, socio extranjero con sucursal, pero que no es establecimiento permanente 45%. Esas variaciones de extranjero, colombiano, es para efectos de análisis de retención en la fuente en el momento en que vayamos a hacer una depuración con retención o vayamos a hacer retención en la fuente del socio. Entonces, total de utilidad, 738, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Distribuyo, pues obviamente esa utilidad de acuerdo a la proporcionalidad y participación que tiene cada uno de ellos. Entonces, este socio colombiano tiene el 20%, pues lo que hago es multiplicar 738 millones por el 20% y me da 147.600.000. Y así sucesivamente con los otros dos socios. Ahora, aquí determinamos de que la parte no grabada son esos 189.500, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Igualmente se lo aplico de acuerdo a la participación que tenga cada uno de los socios, ¿sí? Entonces, tomo el 20% y lo multiplico por 689.500.000. En ese orden de ideas, tendríamos esta composición como no grabada. Y la diferencia entre estos dos, o sea, la diferencia entre esta y esta sería la parte grabada, ¿sí? Que aquí pues lo estamos haciendo directamente de acuerdo a la aplicación del porcentaje. ¿Qué quiere decir? Entonces yo al socio colombiano le digo, mire, yo le doy 147.600.000 pesos, de los cuales 137.900.000 son no grabados y 9.700.000 son grabados. ¿Qué va a pasar con ese socio colombiano? Él tendrá que declarar en su renta 147.600.000 como ingresos por dividendos totales, ¿no es cierto? Cuando llega al renglón de ingresos no constitutivos de renta, lo que coloca es 137.900.000, o sea, realmente sobre lo que va a grabar, lo que va a pagar impuesto él, va a ser sobre 9.700.000 pesos. Básicamente, esa es una breve explicación, es un tema que si se quiere ahondar se puede, ¿sí? Pero ya por lo menos tenemos la normatividad básica y con eso ya podemos proseguir a hacer más indagación sobre el tema y hacer de pronto ejercicios más complejos que si tenemos la oportunidad lo veremos en otros videos. Muchas gracias y que pasen un buen rato.